Hola, hola, sí me escuchan y pueden ver, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la atención al paciente pediátrico en emergencias. Cuando nosotros valoramos a un paciente en el servicio de emergencias, es importante primero realizar el triaje, ¿ya? Porque hay pacientes que necesitan una atención de forma inmediata y hay algunos otros que pueden esperar. Hay niños que están en riesgo de vida o muerte. Es por eso que nosotros debemos de realizar el triaje. ¿Qué significa triaje? No es nada más que ordenar y clasificar a los pacientes para que estos puedan recibir un tratamiento y para un correcto funcionamiento del servicio de urgencias. El triaje organiza el flujo de pacientes asegurando que los más urgentes sean atendidos. Como definición es importante saber qué es emergencia y qué es urgencia. Emergencia es cuando existe una amenaza inmediata para la vida y la salud, mientras que urgencia no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, pero sí, si no se atiende en un periodo de tiempo determinado, esto puede implicar algún riesgo, ¿eh? Entonces, urgencia, ahí dice la imagen, situación de salud que sí pone en riesgo la vida y que requiere atención médica inmediata. Urgencia que no pone en riesgo la vida del paciente, pero obviamente sí necesita atención. Entonces, aquí lo que más nos interesa es esto, ¿no? La emergencia. Entonces, cuando nosotros atendemos un paciente pediátrico, hacemos lo que corresponde en relación al triángulo de evaluación pediátrica, donde vamos a ver una impresión general de cómo llega al servicio de emergencias este tipo de paciente. Una vez de que haces tu valoración inicial, considerando los tres lados del triángulo de evaluación médica, haces una evaluación primaria en base a y la toma de constantes vitales. Posteriormente se hará una evaluación secundaria donde realizaremos una anamnesis, una exploración física detallada y dirigida en base a la patología por la cual el paciente está asistiendo a dicha unidad. Una evaluación terciaria donde vamos a realizar pruebas complementarias en base a lo que nosotros hemos explorado y en base a nuestra anamnesis. Y una vez de que tengas tus pruebas complementarias, realizarás la reevaluación del paciente con todo lo que ya habíamos mencionado. Ya. Entonces, cuando nosotros valoramos al paciente en la emergencia, lo primero que nos impresiona es cómo se ve el niño, ¿eh? La apariencia, cómo se encuentra. ¿Será que está activo o reactivo? ¿Tiene una interactividad con el medio? ¿Será que está despierto o estará inconsciente? ¿Será que el niño está tranquilo o está llorando, irritable? ¿No se puede tranquilizar? ¿Cómo estará la mirada? ¿Está una mirada normal o tendrá una mirada fija? ¿Será que el niño nos dirige normal la palabra, está hablando o tiene un llanto consolable, inconsolable? Entonces, estos aspectos de la apariencia, de cómo se ve el niño en primera instancia, me interesa para definir si necesita una atención inmediata, ¿ya? Entonces, en base al triángulo de evaluación pediátrica, nosotros decidimos si lo vamos a atender de forma inmediata o puede esperar. ¿Qué pasa en relación al otro lado del triángulo de evaluación, que es la respiración? ¿Cómo será que ese niño está respirando? ¿Será que los ruidos respiratorios son normales o al contrario, serán anormales? El niño tendrá estridor, estará ronco, tendrá sibilancias o estará con quejido. ¿O será que el niño está adoptando una posición de olfateo o en trípode y no puede y no quiere acostarse? Tiene rechazo al acostarse. El tiraje, si es menor a mayor gravedad, utilización de músculos accesorios o aleteo nasal, ¿no?
Mientras más grave es esto, el tiraje o la dificultad respiratoria, el paciente está mucho más grave. En relación a la circulación, ¿cómo estará la piel del niño? ¿Estará pálido? ¿Está normal, rosado? ¿O estará con una piel moteada? ¿O está cianótico? Vean, solamente considerando, mirándole al paciente cómo respira, cómo está el aspecto, cómo estará su circulación, pálido, cianótico, todo eso, sin haberlo tal vez ni siquiera tocado, podemos definir este está grave y atenderlo de forma inmediata. Entonces, para eso sirve el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se ve este niño? ¿Qué apariencia tiene? ¿Está activo? No, no está activo, está inconsciente el niño. Tenemos que valorar eso, cómo se ve. ¿Está llorando? No, está llorando. ¿O cómo está? Decaído, tal vez. Hipoactivo, no responde estímulos, ¿no? La apariencia. Entonces, en la apariencia nos fijamos el tono. Estará hipotónico, como un trapito lo estará manejando, como un muñeco de trapo lo habrá traído la madre al servicio de emergencia. ¿Será que ese niño no se mueve o está hipoactivo como en la imagen anterior? La reactividad. ¿Será que responde o no a los estímulos externos? Tú le pellizcas o le molestas. ¿Será que despierta o no despierta? ¿Interacciona con el medio? En este caso, el chiquito no, pues no interacciona con el medio, está hipoactivo, no despierta, inconsciente, ¿no? Consuelo, irritabilidad, llanto inconsolable. Hay algunos niños que vienen a la emergencia así y la madre te dice, doctor o doctora, generalmente mi bebé a estas horas empieza a dormir tranquilo, pero de repente empezó a llorar. Está muy irritable y llora y no se puede calmar con nada y no quiere ni mi pecho, no quiere nada, ¿sí, no? ¿Cómo estará la mirada? Como en este caso una mirada perdida, tal vez, ¿no? Una mirada perdida, tal vez no hay nada, no estará la mirada, ¿no? O una mirada fija, ¿cómo estará? Algunos niños llegan con ese tipo de miradas, podemos pensar tal vez algo, alguna lesión neurológica, o quién sabe, el niño está convulsionado, ¿no? El lenguaje, ¿cómo estará? ¿Será que el niño estará hablando normal? Depende de la edad bastante eso, ¿no? Si es un lactante que recién está empezando a balbucear, tal vez te dirá gaga, gaga, ¿no? Pero si no está balbuceando como generalmente lo hacía y tiene un llanto, ya sea débil, apagado o ausente, ahí me tiene que preocupar porque la apariencia de este paciente está alterada. Es incapaz de hablar de forma adecuada a su edad. Quién sabe, ese niño se cayó de más de 2 metros y ya no puede hablar, ¿no? Ahí está alterado tiene una alteración en la apariencia. Aquí tenemos la parte respiratoria. Ahí vemos que es el que tiene aleteo nasal. Quién sabe, el chiquito ni bien lo ves, viene así. O viene así, la madre viene con un bebé con quejido y la madre dice, no sé, está llorando extraño, se está quejando todo. O cuando le levantas la camisita o la polera y ves que el niño tiene tiraje, ¿no? Tiene una dificultad respiratoria marcada. Hay niños que vienen así a la emergencia y ese tipo de pacientes no le podemos decir, eh, ¿dónde está su referencia? ¿No? O tiene sus, lo que sea. No, no, ¿ve? Tenemos que atenderlo de forma inmediata, hacerlo pasar de forma inmediata al servicio de emergencias. Como en este caso, este tiene una retracción externa. De la misma manera, este paciente está grave, tiene una alteración de la parte respiratoria en relación al triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en un niño que tiene alteración de la parte respiratoria? Utilización de músculos accesorios, ¿no? Podemos ver que tiene tiraje intercostal, subcostal, supraesternal. También puede haber taquipnea. Generalmente el niño está respirando agitadamente, puede haber aleteo nasal, postura de olfateo trípode.
o cabeceo, el niño ya no puede sostener ni la cabeza, y esto es más que todo frecuente en los lactantes, ¿no? No pueden ni sostener la cabeza por la dificultad respiratoria. Es que la hipoxemia está siendo tan importante que está afectando la parte neurológica de este paciente. Ya. Ahora en la parte circulatoria, ¿cómo estará esa piel? ¿Será que el chiquito está rosado o no? No, no está sonrosado. En este caso, vean, un niño está súper pálido. Eso no es normal. O existe una cianosis distal o cianosis central, donde vemos, miren, una cianosis perioral. O tiene una piel reticulada, un aspecto de piel moteada también. Entonces, esto no es normal. Esto implica que está afectada la parte circulatoria de ese paciente. Entonces, mediante el diagnóstico fisiopatológico del triángulo de evaluación pediátrica, basta que uno esté alterado, ese niño debe ser atendido de forma inmediata, ¿ya? Por ejemplo, si en el aspecto el niño no responde a estímulos externos, está alterado su aspecto, entonces puede haber una disfunción del sistema nervioso central. Si el niño tiene dificultad respiratoria, tiene en la parte respiratoria, podemos decir dificultad respiratoria, ¿no? Si tiene alteración del aspecto y la parte respiratoria, digamos, está inconsciente el niño y además tiene dificultad respiratoria, podemos decir está en insuficiencia respiratoria, ¿no? Si tiene alteración circulatoria, está muy pálido, puede ser un choco. O también si tiene una alteración del aspecto neurológico o un aspecto mm, clínico como tal, y circulatorio puede ser un shock descompensado. Y si tiene alteración de los tres aspectos, aspecto mm, respiratorio, circulatorio, puede tener un fallo cardiorrespiratorio. Entonces, posteriormente, una vez que ya le has ingresado al servicio de emergencias, se hace el ABCDE del manejo en el servicio de emergencias. ¿Qué serán las medidas prioritarias? La oxigenoterapia a alta concentración, es decir, vas a utilizar oxígeno de alto flujo, es decir, máscara facial con reservorio, ¿no? Entonces le dices a la enfermera, licenciada, coloque oxigenoterapia a 5 litros por minuto por máscara facial con reservorio y vamos a ir verificando la saturación de oxígeno. Entonces, importante monitorizar los signos vitales ni bien ingrese el paciente. Colocación de vía venosa periférica. Todo paciente que esté en estado crítico o requiere manejo de emergencia, se debe canalizar una vía periférica, ¿ya? Más adelante iremos aprendiendo. La vía aérea. Otro dato importante es uno de los aspectos importantes, ¿no? El ABC del manejo del paciente. Si el niño no está respirando bien, habría que hacer la colocación de la maniobra apertura de la frente mentón, como está haciendo aquí, ¿no? Lo está jalándole el mentón, está sujetando la frente y tracción mandibular. Hay que tener cuidado en relación a niños que tengan trauma cervical, estos niños con tectos, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Aspiración de secreciones y cuerpo extraño. Quién sabe, la mamá te dice, estaba jugando con unas canicas y de repente lo encontré desmayado, ¿no? Ese niño está inconsciente, quién sabe, a punto de hacer paro porque tiene una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces abres y ves la vía aérea, un cuerpo extraño ahí, entonces tendrías que sacar ese cuerpo extraño con la maniobra de Barrett, ¿no? Valorar manejo instrumental de la vía aérea, colocación de collarín cervical si es un traumatismo. Entonces, la vía aérea será importante. Si hay secreciones, si hay mocos, si hay flemas, lo importante será aspirar. Si el niño no puede respirar de forma adecuada, tal vez será importante elevar en posición semifolet para que el chico respire mucho mejor. La ventilación, eso es en relación la ABC estamos hablando. En la ventilación tenemos que administrar oxigenoterapia a alta concentración. Ya les decía, oxígeno por máscara facial con reservorio, más de 5 litros por minuto,
considerando la monitorización de la saturación de oxígeno y viendo que el paciente vaya adquiriendo saturación más del 90% en la altura, ¿no ve? Y si no se logra una saturación más del 90 o 92%, considerar la ventilación a presión positiva con mascarilla, ¿no? O tal vez en los casos más extremos, intubación. Eso hay que tener muy en cuenta. Sonda nasogástrica en relación a niños que tengan, digamos, vómitos o hayan riesgo de broncoaspiración. Instalar una sonda nasogástrica será importante para descomprimir el estómago y canalizar esos gases que tal vez estén impidiendo que el niño respire mucho mejor. Función torácica en casos muy extremos, tal vez un derrame pleural severo, tal vez. Ya. Importante valorar la frecuencia respiratoria en los pacientes pediátricos. Sabemos que no es igual en niños versus en adultos, teniendo en cuenta la edad del paciente incluso y además si el niño está consciente y si empieza a llorar. ¿Ve? Y que cuando empieza a llorar, empieza a incrementarse la frecuencia respiratoria y el niño puede respirar más y nos puede hacer confundir. Lo importante es valorar la frecuencia respiratoria en un minuto, considerando la edad del paciente. Si es un menor de 2 meses, tendría que estar normal hasta 60 respiraciones. Pero si ves más de 60 respiraciones, significa que el bebé está con taquimia. Entonces habría que hacer una anamnesis posterior, ¿no ve? De que por qué está, desde cuándo está respirando mal, qué tiene, además está con tos, no sé, en base a la patología respiratoria que posiblemente esté cursando el paciente. 2 meses, un año, hasta 50. Más de eso es taquimia, ¿no? De un año a 4 años, hasta 40 respiraciones. De 4 años hasta 8 años, tal vez hasta 30 respiraciones por minuto. Aquí tenemos otra tablita. Creo que el de la OMS nos ayuda bastante en relación al otro que es del, mm, un poco tal vez les va a hacer confundir, pero esto sí es importante. Por ejemplo, si es un recién nacido y además está durmiendo, es normal, 30 respiraciones, no se van a asustar, ¿ya? Es normal. De 30 hasta 60 respiraciones, ¿ya? Eso es lo normal. Pero si está respirando más de 60, es taquimia. Si está menos de 30 y está dormido el niño, bradimia, ¿no ve? De 3 meses a 2 años puede ser entre 24 hasta 40, tiene un amplio rango, ¿no? Preescolar 22 a 34, escolar 18 a 30, adolescente 12 a 16. Bueno, quédense con lo que es de la frecuencia respiratoria de la OMS, ¿ya? Es más aplicable. Ya, entonces lo que habíamos dicho será importante verificar que el niño respire bien. Hay algunos niños que ya tienen una patología de base preestablecida, como por ejemplo un niño con asma que a veces puede llegar en crisis asmática. Entonces, en este caso tendremos que aplicar los inhaladores que el niño generalmente ya estaba utilizando, que son corticoides de larga acción y broncodilatadores que se pueden administrar con inhalación, como en este caso, ¿no? O algunos casos que el niño, a pesar de que tú le hayas puesto máscara facial con reservorio, no logres controlar la saturación más del 90% y será tal vez necesario administrar oxígeno por eh, máscara facial o como estamos aquí por ambú, ¿no? Con ventilación a presión positiva. Ya. La gasometría también nos puede ayudar bastante para valorar la ventilación y la perfusión, pero esto se puede obtener de una muestra venosa al canalizar una vía periférica, ¿no? Pero aquí será importante si tienes un gasómetro accesible en tu servicio, ¿no? Algunas veces no ocurre eso. Más aún si estás en un primer nivel de atención, ¿no? No hay gasometría. Entonces, si estás en un segundo nivel de atención y tienes gasometría, hay que utilizar. Ya. En relación a la circulación, habíamos dicho que puede estar alterada la circulación y el niño se puede encontrar pálido, puede estar cianótico o tal vez al contrario puede tener piel moteada, ¿no? Entonces la circulación será importante valorar los pulsos y considerar la frecuencia cardíaca en este caso. Recién nacido
hasta los 3 meses, lo normal será de 100 a 160 latidos por minuto. De 3 meses a 2 años, 90 a 150. Preescolar de 80 a 140. Escolar 70 a 120 y adolescente de 60 a 100. Entonces podemos controlar el pulso cariotidio, podemos calcular, palpar el axilar, el femoral, el tibial, el radial. Bueno, esos son los que más generalmente se valoran. Y también es importante valorar el relleno capilar, como en este caso lo está haciendo a nivel del lecho unguial en el paciente pediátrico, que cuando un niño está con alteración de la circulación en relación a un niño deshidratado en shock o en shock, puede estar alterado con un relleno capilar mayor a 3 segundos. También será importante en relación a la circulación verificar cómo está la presión arterial y los accesos vasculares. Entonces aquí, por ejemplo, la presión arterial en los niños es distinto porque se utilizan unos manguitos especiales, ¿no? Que generalmente esto ya se lo cuenta en un segundo nivel de atención y además sí en el servicio de emergencias pediátricas. Entonces, considerando la presión arterial sistólica, el recién nacido de hasta los 3 meses tendría que estar más de 60, de 3 meses a 2 años mayor a 70, el preescolar mayor a 75, el escolar mayor a 80 y el adolescente más de 90. También se puede calcular la tensión arterial sistólica aceptable mediante esta forma. Tensión arterial sistólica igual 70 más entre paréntesis 2 por edad en años. Ya, es una formulita. Entonces habría que controlar lo que es la presión arterial utilizando el manguito adecuado de acuerdo a la edad del pacientito, ¿no? Y también sería importante que la enfermera logre canalizar una vía periférica, como en este caso, para tener un acceso ah, inmediato para administración de algún medicamento que sea necesario. El pulso será importante verificar, ¿no? Porque si existe la ausencia del pulso, ausencia de pulso central, nos obliga a practicar maniobras de RCP, es decir, el pulso carotidio, ausencia de ese pulso, pues tendríamos que hacer RCP. Se palpan pulsos periféricos si la tensión arterial está más de 90 milímetros de mercurio. Se palpan pulsos centrales si la tensión arterial está más de 50. Y cuando hay ausencia de pulsos, significa que la tensión o la presión arterial sistólica está menos de 50. Esto hay que tener en cuenta, ¿bien? Y aquí el relleno capilar, como les decía, es importante. Tras la compresión a nivel, puede ser de entre 2 a 3 segundos, el límite concreto no está claro, pero como les decía, más de 3 segundos se considera que el chico está en shock o está con deshidratación. La presión arterial que les decía es importante valorar utilizando el manguito de acuerdo a la edad del paciente. Ya habíamos hablado de esto. Los accesos vasculares es importante que ni bien ingrese el paciente, es necesario canalizar una vía periférica. Lo ideal sería utilizar los cristaloides como lo que se menciona en solución fisiológica a 20 ml por kilo, Ringer lactato o Ringer normal de la misma manera, a 20 ml por kilo. Entonces aquí están los líquidos que generalmente se utilizan, que pueden ser los bolos de solución fisiológica, como les decía, a 20 ml por kilo. Si es un paciente cardiópata, tratar de disminuir los líquidos a 10 ml por kilo, ¿ya? Y máximo pasar estas soluciones en 20 minutos, no menos de eso, ¿no? Lo ideal generalmente lo hacemos en una hora, ¿no? Pero si el niño está muy descompensado hemodinámicamente, lo podemos pasar en 20 minutos. Lo que tengan en cuenta que no se utiliza dextrosa para reanimación, ¿no? Es soluciones de mantenimiento con electrolitos. Lo que sí es importante, los cristaloides, como les decía, el fisiológico, Ringer lactato, Ringer no. Bien. Adrenalina, tal vez esto será importante para en caso de que el niño esté en paro, ¿no? Es importante eso.
lo vamos a utilizar por vía periférica en relación a lo que estemos atendiendo al paciente. Las dopaminas no tanto así, o sea, lo más utilizado es la adrenalina. Ya. Entonces, ya A, B, C, D, ahora estamos en el D, que es la parte neurológico. D, dice disability, dice neurológico. Lo que ahí tenemos que ver en primera o en segunda instancia, la disfunción respiratoria circulatoria, apariencia y el nivel de conciencia. Entonces, tendríamos que valorar la escala de Glasgow, teniendo en cuenta la edad del paciente. Si es menor de 1 año, en escala de Glasgow modificado, ¿no? Pupilas, valorar la respuesta del tronco encefálico, por ejemplo, en pacientes con intoxicaciones, hipoxia o convulsión o denegación cerebral puede haber asimetría de las pupilas. La actividad motora será importante, será que mueve las extremidades, será asimétrica, asimétrica, o está el niño que está convulsionando. Puede haber en la parte neurológica una postura de decorticación o de cerebración, o está flácido. También aquí será importante valorar la escala del dolor. Aquí, por ejemplo, en relación a las pupilas, puede haber una pupila midriática en relación a la otra. Respuesta al dolor, como por ejemplo cuando estamos en un paciente con escala de Glasgow menor a 9, hay que monitorizar la parte respiratoria y la circulatoria, considerando la frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación, la temperatura y la glicemia. Tratamiento de convulsiones, puede que el niño, ni bien de ahí ingresa, puede que tenga hipoglicemia, será importante o estará con datos de intoxicación o hipertensión endocranial, o sea, en base a lo que haya sufrido previamente al cuadro, ¿no? También tal vez será necesario utilizar antibióticos o descompresión neuroquirúrgica o manejo del dolor. Entonces, todo en base a lo que el chiquito tenga, ¿no? A ver, vamos a ver un videito. La de coma de Glasgow es una herramienta utilizada para evaluar y calcular el nivel de conciencia de un paciente, además de apoyarnos a clasificar los traumatismos craneoencefálicos. Nosotros lo dividiremos en tres categorías a las que les daremos una respectiva puntuación, cuya suma nos dará una puntuación máxima de 15 o una mínima posible de 3. Una manera fácil de recordar las categorías es escribiendo O, V, M, que hacen referencia a ocular, verbal y motor. En ese mismo orden las enumeraremos. Ocular 4, verbal 5, motor 6. Como ya dijimos, el total en ocular es de 4 y se evaluará de la siguiente manera. En el momento en el que veamos al paciente, debemos preguntarnos si éste mueve los ojos de una manera normal o espontánea. Si es así, tendrá una calificación de 4. Si el paciente no presenta estos movimientos espontáneos, pero responde al pedírselo, tendrá 3. Si no responde al estímulo auditivo, pero hace un estímulo doloroso, tendrá una puntuación de 2. Y si no responde por nada, su puntuación será de 1. Para la siguiente categoría, evaluaremos el componente verbal. Debemos preguntarnos si el paciente está contestando de una manera normal. Esto se logra con tres preguntas con las que evaluaremos persona, tiempo y lugar. Como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué día es? Si contesta correcto a las tres preguntas, le daremos una puntuación de 5, por lo que diremos que se encuentra orientado. Pero si no responde a alguna de las tres preguntas de una manera adecuada, le pondremos una calificación de 4 y daremos por hecho que se encuentra desorientado. En el caso de responder de manera inapropiada a las preguntas, como por ejemplo, ¿dónde estás? Y él responde, Pepino, nosotros le calificaremos con 3. Si por otro lado responde con sonidos que no podemos comprender, tendrá una calificación de 2. Y si no responde a nada, le pondremos 1. Por último, evaluaremos el componente motor, en el cual si el paciente puede seguir órdenes como elevar las manos, pondremos una puntuación de 6. En caso de no poder seguir órdenes, tendremos que aplicar un estímulo doloroso y si éste es capaz de localizarlo, le pondremos 5 puntos. Si retira el dolor, la puntuación será de 4. Por otro
Lado, si presenta una aflicción anormal o posición de decorticación, la puntuación será de 3. Si el paciente presenta una extensión anormal o postura de descerebración, serán 2 puntos. Y si el paciente no responde, la puntuación será de 1. ¿Ya? Cuidados generales, hay que realizar tratamientos específicos como por ejemplo anticonvulsivantes en caso de convulsión, suero hipertónico en sospecha de hipertensión endocranial. Esto lo vamos a aprender ya en las clases presenciales. Antibióticos y sospecha de infección o consulta urgente con neurocirugía si cree necesaria una descompresión urgente y analgesia para tratar el dolor. Exposición, ¿no? Del ABCDE, la exposición. Como último punto, se debe descubrir completamente al niño y valorar la piel, el abdomen, las extremidades y cualquier anomalía anatómica. Al terminar la valoración de este punto, no podemos olvidarnos de tapar al niño para evitar que se enfríe. Entonces, como es un pequeño cuerpecito, no se nos puede escapar nada. Lo importante será valorarlo en sentido cefalocaudal, buscando alguna alteración que puede estar asociada o acompañado del síntoma inicial por el cual esté viniendo, la alteración que tenga el paciente como tal. Y ya, esto es importante cuando está indicado la intubación endotraqueal en relación a fallo respiratorio grave, shock refractario a líquidos, coma por una respuesta al dolor Glasgow 8 o menor, fallo en la ventilación o oxigenación a pesar de ventilación mecánica, necesidad de control prolongado de la vía aérea, sangrado continuo que ocupa la vía aérea, transporte del paciente inestable. Aquí un ejemplo de cómo se calcula el diámetro del tubo. Podemos usar la fórmula, ¿no? 4 más edad en años dividido entre 4, o para tubos con balón 3,5 más edad en años dividido entre 4, siendo recomendable tener preparados un tubo de mayor y menor número de tamaño, además de calcular. Para decidir la profundidad a la cual introducir el tubo desde la comisura vocal, multiplicaremos el calibre calculado. Aquí hay otro ejemplo. Cálculo del diámetro del tubo orotraqueal en pacientes pediátricos. Si es prematuro, utilizamos el 2,5. Si es recién nacido, el número 3. Si tiene una edad de entre 6 meses o un año, el 3,5 a 4. Si tiene entre 1 a 2 años, el 4 a 4, de 4 o al 5. Mayores de 2 años, edad en años más 16 dividido entre 4 y edad en años dividido entre 4 más 4. Ya en la evaluación secundaria realizamos una anamnesis y una exploración física detallada para obtener una historia clínica del episodio actual, una exploración física dirigida y un enfoque diagnóstico inicial. Y también podríamos estimar el peso del niño, es decir, tiene entre 1 a 10 años, podríamos calcular el peso igual 2 por edad en años más 4, ¿no? Lo importante, si el niño está consciente y puede colaborar, controlar el peso, ¿no? Y en la anamnesis será importante preguntar elementos básicos de la historia clínica. Nos ayuda este mnemotécnico, que es el mnemotécnico sample. Sample S de signos y síntomas, que nos va a describir las características de cada uno de ellos, ¿no? De cómo está, qué tenía. Alergias, es importante preguntar si tenía algún tipo de alergias, algún medicamento, ¿no? Medicaciones, si el niño ha recibido algún tratamiento previo o recibe algún tratamiento habitual antes de que se complique. Patologías previas, cualquiera que puede estar cruzando el paciente y que nos ayude a dilucidar el cuadro. Última ingesta, será importante preguntar qué cosa es lo que había ingerido previamente antes de que el niño llegue inconsciente. Puede ser una pelotita, una cacheta, ¿no? Eventos que hayan podido conducir a su estado actual. Tal vez el niño se cayó de 2 o 3 metros, ¿no? Entonces, este memotécnico nos ayuda a ordenar y a obtener de una manera minuciosa la historia clínica del paciente, una anamnesis detallada. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en una valoración inicial lo que valoramos en el triángulo de evaluación pediátrica, apariencia, trabajo respiratorio y circulación. Cuando el niño esté estable,
significa que tiene los tres lados normales. No hay alteración de la apariencia, el trabajo respiratorio no hay, está normal y hay una circulación normal. Entonces, puedes hacer una evaluación secundaria, exploración física, una evaluación terciaria, pruebas complementarias y orientación diagnóstica. Lo puedes hacer de una manera, eh, el paciente puede esperar y puedes hacer esto un poquito, digamos, no tan alarmante, digamos, no de forma inmediata, no de forma, no de emergencia, ¿no? Pero cuando está inestable, tal vez tiene aumento del trabajo respiratorio, entonces lo que tienes que hacer, oxigenoterapia al 100%, monitorización, control de la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial, glicemia y un acceso venoso. Posteriormente tendrías que hacer un ABCDE del manejo del paciente y una evaluación secuencial y el tratamiento. Una vez que lo hayas estabilizado al paciente, ya te vas a la evaluación secundaria con el sample, valoras las características de su patología que esté cursando, ¿no? Síntomas, antecedentes, medicación, todo eso, ¿no? Exploración física detallada y la evaluación terciaria con pruebas complementarias y diagnóstico. Reevaluaciones frecuentes con el TEP y ABDC, ABCDE, signos y síntomas importantes, ¿no? Y eso es todo. Voy a terminar la reunión y nos vemos para la siguiente sesión que sería reanimación neonatal.